lado los aspectos negativos y patológicos del ser humano, como la ansiedad, el estrés, la depresión, y hacer foco en la creatividad, en la inteligencia emocional, el humor, la sabiduría, la felicidad, la resiliencia, entre otros. Ha sido promovida por el profesor Martin Seligman de la Universidad de Pensilvania, antiguo director de la Asociación Americana de Psicología, y nos va a hablar sobre psicología positiva Victoria, nuestra psicóloga astróloga, Victoria Astro. ¿Cómo estás, Vicky? ¿Qué tal? Buen día, chicas. ¿Cómo andan? ¿Se escucha bien? Sí, perfecto. Bueno, todo positivo hoy, ¿eh? Vamos para adelante con la psicología positiva para planear esta semana, ¿no? Sí, la psicología positiva se formalizó más o menos aproximadamente en los años 90, de 1990, ¿no? Es de las ramas más actuales y viene de Estados Unidos, como adelantaste vos, de la mano de Seligman, Watzlawick. Y bueno, y sus antecesores fueron Rogers, Maslow y el mismo Viktor Frankl, que escribió el famoso libro En búsqueda del sentido, que es un sobreviviente del Holocausto, de Auschwitz. Sí. Y entonces que la psicología positiva, si bien no se diferencia drásticamente de las grandes corrientes, sí tiene algo que no tienen las demás, que hace mucho foco en la prevención y no tanto en la enfermedad y la patología. No tiene una mirada deficitaria. Perfecto, o sea que no arranca quizás ya con la enfermedad, sino antes de que se dé la enfermedad, como decías vos, tratando de prevenir, de anticiparse, ¿no? Claro, y todo comenzó cuando una doctora con una mirada muy científica se puso a estudiar a 700 niños que vivían en condiciones muy precarias en Hawái, en la isla, y descubrió que 200 de ellos, sin ningún tipo de como de trato especial o diferencial, salió adelante y pudo hacer algo de su vida en el sentido de trabajar y hacer una familia. Entonces ahí descubrió lo que es la resiliencia, que es una capacidad, no es una habilidad innata, sino que es una capacidad que uno va trabajando a lo largo de la vida y, como habíamos hablado en otro programa, depende de la habilidad y de la voluntad de uno de transformar lo negativo en positivo, de resistir psíquicamente a los embates, de tener el famoso tutor de resiliencia, que era esa persona que nos daba el refuerzo positivo, y algo muy importante, un medio ambiente que me favorezca ese desarrollo de ese potencial que me permite trascender la situación de dolor. Ajá. ¿Y cómo dirías, porque mencionaste que Sí. Maslow también es uno de los profesionales que ha hecho un aporte a esta mirada de la psicología? Y bueno, nos acordamos de la pirámide de Maslow, tan conocida, ¿no? De las necesidades satisfechas, de la base hasta la punta. Sí, como que para Maslow, que fue un referente, después se hicieron varios intentos de fórmulas de la felicidad o el bienestar, que es otro tema que me gustaría desarrollar en otra ocasión para definir lo que es la felicidad, ¿no? Si es dionisíaca, apolínica, como en el sentido de que si es algo eufórico o es algo tranquilo. Hay como dos corrientes, los apolíneos y los dionisíacos. Sí, perdóname que haga un comentario ahí. Dale. Cuando uno estudia los movimientos del arte, hay movimientos apolíneos y otros dionisíacos, exacto, ¿no? Movimientos así de más tranquilidad y otros de más ebullición, de efervescencia. Lo mismo se da con la felicidad. Eso en la materia psicología positiva en la facultad, una de las primeras preguntas que le hacen a los alumnos es, lo dividen en dos el pizarrón y te dicen, a ver, ¿cuál es tu definición de felicidad? ¿Euforia, aterrizar después de tirarte en paracaídas? ¿O la tranquilidad, la contemplación, ¿no? Y fue re interesante, muy interesante cómo se dividió a los 50 alumnos que están en ese momento, más o menos estábamos bastante 50 y 50, que era la definición de felicidad. Pero bueno, en realidad lo ideal sería como encontrar momentos de ambas. Volviendo a Maslow y la famosa pirámide, que bueno, brevemente para por ahí los más jóvenes que todavía no lo estudiaron porque es más propio de la etapa universitaria o terciaria, es una pirámide de necesidades del ser humano que va de las más básicas, como es el alimento y el techo, hacia la más elevada, como es el reconocimiento de los demás, la seguridad laboral y, como sumum, la autorrealización, ¿no? Sentir que uno hizo algo de su vida y que se sintió pleno.
Perfecto. Eso es lo que apuntaba a Maslow y eso es lo que apunta a psicología positiva. Nos da estrategias para trascender lo negativo y llegar a esa plenitud. Hay un otro concepto muy importante en la psicología positiva que usan los counselors, los astrólogos y las personas como más eclécticas, que es la tendencia actualizante. Eso quiere decir que la persona todo el tiempo tiene que buscar lugares donde desarrollar sus potencialidades, ¿no? Y eso el terapeuta o la persona que uno elija para que lo guíe, que lo ayude desde la psicología, el coaching o lo que a uno le guste, es muy importante que nos provea un ambiente, quizá los psicoanalistas le dicen transferencia, pero acá la psicología positiva le dice que se dé una tendencia actualizante, que el medio ambiente sea propicio para yo desplegar todo mi potencial que está ahí atrapado. En vez de estar viendo qué me falta, sumar todo lo que tengo. ¿Qué sería esto de tendencia actualizante? Como siempre poner nuevamente en replanteo nuestros objetivos, nuestras búsquedas, nuestras metas, quizás el sentido que buscamos o la orientación, el camino que estamos realizando, como estar reseteándonos. Sí, es como la definición más básica que también viene de Maslow y Carl Rogers de los años 60, tiene que ver con el desarrollo de la autonomía, ¿no? Como que siempre hay un choque en todas las ramas de las psicologías entre la realidad y mi deseo, ¿no? En la tendencia actualizante me ayuda a que el organismo, el ser humano, pueda desplegarse, ¿no? Y que esta tendencia siga siempre en curso y no se frene por los estresores, los obstáculos y la realidad, porque la realidad frustra a los más débiles o a los más vulnerables o a los que no son tan resilientes. Pero bueno, uno no tampoco tiene que poder ser todo, hay que buscar ayuda y desarrollar porque todos tenemos talentos y detrimentos, todos tenemos estresores y nos enfrentamos todos los días a pequeños o grandes embates. Lo que diferencia a una persona de otra es qué hizo con esas dificultades. Y en esto es muy buena la psicología positiva, ¿no? Que nos da estrategias de afrontamiento, nos da estrategias para desarrollar las potencialidades. Entonces pone foco en las potencialidades, de nuevo, en lo que hay y no en el déficit. Y además, perdón. Sí. No. ¿Cómo se aborda la psicología positiva en el consultorio? Bueno, ¿Ahí tiene algunos elementos o herramientas en particular del resto de una terapia tradicional? Sí, brillante tu pregunta, como siempre, la geminiana tan inteligente. Porque, realmente me haces preguntas difíciles. Me haces preguntas difíciles que tengo que responder en fácil. Es muy importante en la psicología positiva, sobre todo la simetría. A ver. Por ejemplo, se le dice, en Estados Unidos se le dice cliente al paciente, en Argentina o en español le decimos el consultante. Hay una simetría. Porque, por ejemplo, yendo al otro extremo, para la psicología, para el psicoanálisis freudiano ortodoxo, que es apasionante, pero para ellos el inconsciente tiene bastante autonomía, ¿no? Y es como ese saber que el ser no sabe que sabe y que está ahí y que está todo el día y que está todo el día interpretando el analista. Pero no todo el mundo puede hacer análisis y yo siempre recomiendo enfoques eclécticos, ¿no? Una persona que diga, mira, yo te hago una terapia ecléctica, que tenga como un poco de todo, no rigidizarse, porque si no nos perdemos de esto de las estrategias de afrontamiento, si no uno le agarra, como dije una vez, una agorafobia y por ahí el terapeuta no tiene... que es este miedo al miedo a estar solo, miedo a los lugares amplios o a las muchedumbres. Y por ahí el terapeuta no tiene recursos porque sabe analizar. Todo bien. Primero que mientras está bueno que tenga algunos recursos de afrontamiento, estrategias para poder controlar la situación. Después buscamos en el fondo. No obstante, no todo el mundo tiene la capacidad para bucear como propone el psicoanálisis, que es muy profundo y muy interesante, pero de nuevo no todo el mundo puede. Es impresionante la cantidad de personas que tiene forcluida, reprimida cosas muy importantes de la infancia que pueden tardar 10 años y no emergen, y que además hay gente que tiene unos mecanismos de defensa y una negación tan grande que tampoco ese tipo de terapia se le frustra. Entonces, si alguien se siente identificado con esto, le propongo que pruebe a alguien que le interese o sepa de la psicología positiva y otras miradas como más integrales. Gracias, integrales y que no se quedan empantanadas en una sola estrategia.
Perfecto. U holísticas también podríamos decir, Sí, ¿no? esa palabra me encanta, pero como suena esotérica, a veces no la digo. Ah. Bueno, Pero genial, Vicky. bueno, y así que es muy importante. La terapia positiva está centrada en la persona y se trata de resolver la incongruencia entre el deseo y la experiencia, ¿no? Que haya más congruencia entre mi deseo, entre lo que yo quiero ser o estoy tratando de ser y la experiencia que después tengo en el mundo real. Y se va recalculando. Y algo que también me da un poco la pauta, esto que Sí. estamos hablando, es que enfocarnos en nuestras fortalezas, quizás en nuestros puntos positivos, nos motiva de otra manera frente a la vida. En cambio, en lugar de estar viendo siempre ahí como revolviendo en cómo me equivoqué o en qué hice mal, ¿no? Claro, o Freud decía, no se puede cambiar el pasado, pero se puede resignificar. Pero a veces uno no llega a qué fue eso que me llevó a este dolor actual o a esta traba actual, ¿no? No, a veces no se llega. Entonces, por ahí hay que probar otros caminos y si aparece, genial. Pero es Ujú. como muy ambiciosa el psicoanálisis y es como muy lento para los tiempos actuales. Esa es la principal crítica que hacen las teorías nuevas como la positiva. Otro concepto importantísimo y que vuelve a tu pregunta anterior de cómo es la terapia positiva, este tipo de terapeuta nunca corta la empatía. Al otro extremo tenemos al Ajá. lacaniano que dice, hoy estás insoportable, nos vemos otro día, ¿no? O sea, pero la psicología positiva tiene esto de nunca cortar la empatía y la aceptación incondicional del consultante con lo que viene, ¿no? Cómo Sí. diría el positivo en contraste con el lacaniano? Y bueno, por ejemplo, le contás, mira, me quiero ir de vacaciones a tal lado, perdón la frivolidad de mi ejemplo, yo me quiero ir a Mar del Plata y mi marido se quiere ir a Mendoza. Entonces el lacaniano puede decir, no estoy haciendo, perdón a mis colegas si estoy Sí. sobresimplificando, ¿no? Puede decir, ay, estás insoportable, la verdad, me venís con esta pavada, nos vemos otro día. ¿No? El lacaniano corta o quiero que te quedes pensando en cómo usas esto para escaparte de tus verdaderos problemas y te deja. En cambio, un positivista te puede decir, ah, mira, ¿y por qué esto hoy es tan importante para vos? ¿Por qué empezamos hablando de esto? O sea, como más desde la contención y la empatía. Claro, o soñar, le podría decir también, soñar hace bien No al, sé. al cuerpo, al espíritu. Sí, todo positivo, ¿no? Bárbaro. Y la verdad Bueno, que hace que tengan bien, menos resistencia este tipo de consultantes o pacientes. perfecto. Bueno, nos quedamos con esta idea también de que lo positivo, la psicología positiva, hace hincapié en la creatividad, en la Sí. inteligencia emocional, en el Mucho, humor, ¿no? mucho de todo eso. Aparte se pueden hacer estrategias de teatralización de algunas escenas, de cómo te gustó, cómo fue y cómo te hubiera gustado que sea. Es como decís vos, más holística, integral, también es muy amiga de la Gestalt, ¿no? Que tiene intervenciones como la meditación o cosas con el cuerpo, pero bueno, todo se va armando, es un artesanato en función a el consultante. Así es. Bueno, gracias Vicky por este aporte. No, un placer, chicas. Hasta el próximo Dale, lunes. un beso a toda tu audiencia. Gracias igualmente. 10:30.